¿Qué tal? Muy buenas noches. Hacía tiempo, años, que las acusaciones le sobrevolaban, pero nunca se habían podido probar. Hoy, el autodenominado príncipe de los gitanos, Sinaí Jiménez, ha sido detenido por controlar con prácticas ilegales el negocio de los mercados ambulantes. Haciendo el signo de la victoria con sus manos, salía esposado de su casa en Tomiño, que ha sido registrada junto a otros 3 domicilios y una gestoría de Vigo. La investigación afecta a otros 6 miembros de su familia perteneciente al clan de los Morones y que también han sido detenidos. Les acusan de presunta pertenencia a organización criminal, amenazas, coacciones y estafas. En la operación ha habido un importante despliegue de efectivos de la Guardia Civil, además de perros especializados en la búsqueda de drogas, armas y explosivos. Sus vecinos no estaban hoy demasiado sorprendidos. En Portugal, las ferias de muestras, antigüedades, vimos allí unas maniobras que realmente no son adecuadas. Son personas que son muy conflictivas. Quieren ser eles os jefes de todos. Os jefes de todos. Un asesor del grupo parlamentario de AGE detenido en una operación contra la pornografía infantil. El investigado militante de Esquerda Unida llegó a ser candidato a la alcaldía de Santiago en el año 2003. La detención ha provocado una situación inédita en el Parlamento gallego. Agentes de policía pidiendo entrar a las dependencias de AGE para efectuar ese registro. El nombre del ahora detenido ya había estado sobre la mesa de los investigadores en 2009. Por aquel entonces, en Ferrol, varios miembros de Izquierda Unida habían denunciado la aparición de enlaces a páginas de pornografía infantil en el ordenador del partido. El caso se archivó por falta de pruebas. Hoy esta formación política ha suspendido al detenido de militancia. AGE le rescinde el contrato. Rescisión cautelar do contrato laboral hasta que se aclara a cousa, evidentemente co compromiso de que no que de nos dependa, si resulta inocente, sexa restablecida a súa honorabilidade, a súa dignidade. A grupo da Alternativa Galega de Esquerda non ten nada que ver e ademais tampouco pode resultar mesturado con esta historia. En política nacional se agotan los plazos para la formación de gobierno, tanto que el rey ha convocado ya una nueva ronda de consultas para el 25 y 26 de este mes. Sería la tercera. Si en esos días no hay un candidato que presente los avales suficientes, se repetirán las elecciones generales. Unos comicios que parecen cada vez más cerca. Termina el plazo el 2 de mayo, a pesar de que Pedro Sánchez ha vuelto a lanzar hoy un mensaje a dos bandas, a Podemos y a Ciudadanos. Juntos los tres podemos. Lo que le digo al señor Iglesias es que abandone los vetos y los sillones. Y también le pido al señor Rivera que abandone las líneas rojas y nos entendamos las tres fuerzas políticas. A pesar de la escasísima participación, solo un 15,6%, Podemos Galicia tiene ya nueva secretaria xeral. Esta misma mañana lo hacía público desde Zaragoza Pablo Echenique. El cargo lo ocupará la viguesa Carmen Santos. Ella ha conseguido el 41,14% de los apoyos, 1.214 votos frente al 39,38% del apoyo que le han mostrado a la diputada en el Congreso, Ángela Rodríguez. Aún así, esta última coloca a la mitad de su equipo en el Consejo Ciudadano de la Formación. El hasta ahora secretario xeral Breogán Riobó no consigue representación alguna con sus 575 votos. Carmen Santos encarnó la llamada tercera vía, propuesta alineada con la dirigente gallega de la dirección estatal, Carolina Vescansa, y también con los planteamientos de dotar de mayor profesionalidad al partido. El ministro en funciones, José Manuel Soria, continúa en la primera página de la actualidad por los llamados papeles de Panamá. Aunque el propio ministro lo negaba ayer, Soria fue entre 1991 y 1997 secretario de una sociedad británica llamada UK Lines Limited, el mismo nombre que la empresa registrada en Bahamas en el año 92.
Esa empresa que figuró apenas 2 meses y que aparece en los papeles de Panamá. Según esta filtración de documentos, Soria estuvo además al frente de otra sociedad, Oceanic Lines, legalmente registrada en Reino Unido y vinculada a la empresa de su familia. Hoy mismo está previsto que Soria dé explicaciones en el Congreso. Novedades en una jornada en la que aparecen además más caras ligadas a este escándalo. El presentador y cantante Bertín Osborne habría reactivado en octubre una sociedad offshore para pagar 1,6 millones de euros a la Hacienda española. La tesis del crimen machista toma fuerza. El exnovio de la joven asesinada en Lugo el pasado fin de semana ya es sospechoso de homicidio. El hombre de origen senegalés fue arrestado un día después de que se encontrase el cadáver de Tatiana cosido a puñaladas dentro de un coche. En un primer momento, su expareja fue detenida por acusaciones de malos tratos, pero hoy ha pasado a ser un sospechoso formal del crimen. Incluso se asegura que este joven podría haber asegurado y confirmado que habría estado con Tatiana la noche antes del crimen. Mañana pasa a disposición judicial, ya se han rastreado los datos de 2 teléfonos móviles y se está a la espera de localizar un tercer móvil de la víctima para poder recabar sus datos y avanzar en el esclarecimiento de los hechos. Conciliación y vida familiar son hoy en día más complicadas que nunca. La sensación de muchos padres es que no le prestan la atención y el tiempo adecuados a sus hijos, y la sensación de otros es que más que nunca reinan los padres hiperprotectores. Hoy intentamos dar con la clave de este complicado conflicto con la ayuda de un profesor universitario gallego que ha resumido en 20 claves la pregunta más importante: ¿están ustedes educando bien a sus hijos? Unos puntos publicados en un blog que suman las visitas ya por miles. Entre sus consejos están el orden de los horarios de los más pequeños, la importancia de educarlos en un centro público y que respeten a sus profesores. El WhatsApp, ya lo saben, se ha instalado en las aulas. Es la herramienta utilizada cada vez por más padres para intercambiar información sobre sus propios hijos, sobre los escolares. Lo que podría ser una herramienta útil se está convirtiendo, sin embargo, en un foco de conflictos porque no siempre la racionalidad impera en el uso de estos chats. El número de quejas por parte de los docentes aumenta y los expertos ya advierten de que se está perjudicando al niño. Hay una sobreprotección. Veixo como un arma de doble fío. Está ben para cousas puntuais, pero despois non hai que facerlle moito caso nin o que pos ti, nin o que poñen os outros. Esas preguntas que nos facemos por WhatsApp de que exercicios teñen que facer para o día seguinte, pois é responsabilidade deles, non dos pais. Al niño le influye negativamente porque él se desvincula ya de sus obligaciones y de sus responsabilidades. Hoy había en Santiago pleno en el Parlamento, pero de la Cámara gallega no salieron crónicas políticas, sino de sucesos. La policía entró en la sede de la Soberanía para llevar a cabo un registro en la sede del Grupo Parlamentario de AGE. Se investiga a un trabajador del grupo que está detenido y acusado de pornografía infantil. Los de José Manuel Beiras han decidido suspender cautelarmente el contrato a esta persona. Mientras sus señorías debatían en el hemiciclo, agentes policiales entraban en el Parlamento después de las 10 de la mañana para practicar un registro tras esta puerta, en la sede del Grupo Parlamentario de AGE. O que fixen é dar autorización para que se entrara nas dependencias do Parlamento nun sitio especificamente concreto. En una institución inviolable, es el presidente quien debe autorizar el paso de los agentes. Trátase dun traballador que está neste momento traballando nun grupo parlamentario. El trabajador es este hombre, Ramiro Santalices. Fue candidato de Esquerda Unida a la alcaldía de Santiago en 2003 e integrante de la candidatura autonómica en 2005 y 2009. Actualmente su relación era de empleado del Grupo Parlamentario de AGE. Está detenido y acusado de un delito relacionado con la tenencia y distribución de pornografía infantil. Un asunto grave. Tras reunirse con el presidente de la Cámara y el letrado mayor del Parlamento, Beiras compareció ante los medios acompañado por sus viceportavoces. La necesidad de poner un cordón sanitario. Que consiste en rescindir su contrato cautelarmente. Rescíndese a relación laboral
a expensas do que acontece. Eso significaría que se logo acaba por resultar que inocencia, esa persona ten dereito a ser reintegrada plenamente, a ser reparada, pero o cinturón sanitario hai que poñelo. Todos los focos están hoy puestos en este grupo parlamentario que no acaba de encajar el hecho de que sus siglas aparezcan en la crónica de sucesos. Al grupo da Alternativa Galega de Esquerda non ten nada que ver e ademais tampouco pode resultar mesturado con esta historia. Pode haber alguén que insidiosamente pois faga algo para que apareza implicado unha persona precisamente porque é traballador dun grupo parlamentario que está moi mal visto por el poder. Bueno, son hipótesis. Beiras reconoce estar molesto con el detenido por no haber advertido al grupo parlamentario de este registro que se practicó a instancias de su abogado. El caso está bajo secreto de sumario. Fuentes policiales sí han confirmado que ha sido el procesado el que se ha ofrecido a entregar varios efectos personales que tenía en su puesto de trabajo. Todo apunta a que se trata de su ordenador personal, que ya estaría en manos de los investigadores. Muchos les habían acusado en el pasado de querer controlar el sector de los puestos ambulantes en los mercadillos, pero hasta ahora no se había podido probar ninguna acusación contra él. Hoy Sinaí Jiménez, el autodenominado príncipe de los gitanos, ha sido detenido junto a otros 6 familiares por extorsión a vendedores ambulantes. Según los investigadores, su clan, el clan de los Morones, funciona como una organización criminal. Sinaí Jiménez salía así después de ser detenido en su casa de Tomiño, en Pontevedra, haciendo el signo de la victoria. Su hermano, también detenido, gritaba esto. Nos están haciendo la vida imposible. Ya ve usted la situación por denunciarlo los agentes de la Guardia Civil. Nunca miré tantos policías por aquí. Todo el mundo está tranquilo en la casa, no se sorprende. La vida del clan gitano de los Morones era muy conocida en Pontevedra. Los 7 detenidos, todos del mismo clan, están acusados de extorsionar a vendedores ambulantes en mercadillos. Algo que todo el mundo sabía, pero nadie denunciaba. En Portugal, las ferias de muestras, antigüedades, vimos allí unas maniobras que realmente no son adecuadas. Los otros tendrán que ganar el dinero. Y por culpa de un señor que no puedan ir montar sus puestos, es un poco jodido. Son personas que son muy conflictivos. Quieren ser ellos los jefes de todos, los jefes de todos. Al frente del clan está Sinaí, presidente de la sociedad gitana, conocido como el príncipe de los gitanos. Llegó incluso a presentarse para la alcaldía de Vigo en las últimas municipales. El programa electoral viene por detrás. La revolución de Vigo. El clan estaba en continua lucha con otra conocida familia gitana de Galicia, los zamoranos. Hubo varias reyertas, tiroteos, pero hasta ahora no se había podido demostrar nada. Hoy se registraban varias casas y una gestoría, fuertes medidas de seguridad para una operación contra, como dice la Guardia Civil, una auténtica organización criminal. Un conflicto enquistado que viene de lejos y que emerge periódicamente. Así es el enfrentamiento entre estos 2 clanes gitanos, los Morones y los zamoranos. Una hostilidad de origen laboral relacionada con los puestos de venta ambulante en los mercadillos. Según han denunciado los zamoranos, los Morones no les dejan trabajar y han querido controlar su actividad a través del pago de una especie de impuesto revolucionario. El enfrentamiento alcanzó un punto de inflexión en noviembre del 2014 con el exilio de los zamoranos. Unas 400 personas salieron de Vigo y de los alrededores con destino a Castilla, aunque poco después regresaban a la comunidad. En enero del 2015 sellaron un acuerdo ante el fiscal superior de Galicia, pero el conflicto se cerraba en falso, porque unos meses después, en octubre, la rivalidad estallaba de nuevo. El día 16, en el mercadillo de Cangas, una pelea se salda con 6 heridos, entre ellos Sinaí Jiménez, líder de los Morones. Según los zamoranos, Sinaí no estaba cumpliendo el pacto. A pesar del despliegue de medidas de seguridad en las ferias, la violencia continúa. El día 21, tras el mercadillo de Coia, se produce un tiroteo en la carretera de circunvalación de Vigo. Deja un herido de bala, un zamorano. Asegura que los Morones les tendieron una emboscada. A partir de ese momento se restringen los mercadillos en el área de Vigo y se ve comprometido el trabajo de decenas de vendedores.
En febrero de este año, una manifestación recorría las calles de Vigo para reclamar la reapertura de los mercados. Finalizó con otro episodio violento entre los clanes en plena Gran Vía de la ciudad, en el que, según los testigos, estuvo presente Sinaí Jiménez. Por estos hechos tuvo que declarar ante la justicia, investigado por una presunta agresión. Si algunas personas se creen que por yo acudir al juzgado no volveré a presentarme a las elecciones de Vigo, se equivocan. Volveré a ser Obama gallego. Se declaró inocente y víctima de una conspiración política y judicial. Los 6 detenidos ayer en una redada en el poblado pontevedrés de Ovao quedaban hoy mismo en libertad después de haber pasado a disposición judicial. Aún así se les imputa a los 6 un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Las detenciones que tenían lugar ayer se enmarcan en una investigación que se iniciaba en el mes de febrero para determinar la procedencia de las 17 incautaciones de droga que se realizaron a diversos consumidores en el entorno de este poblado. En los registros, la Guardia Civil localizaba billetes de 500 euros, más de 500 euros en billetes, así como joyas, relojes, 11 teléfonos móviles, equipos de sonido y televisiones. Los agentes han intervenido 3 armas de fuego y diferentes armas blancas como navajas y machetes de grandes dimensiones. Se le detuvo acusado por un presunto delito de malos tratos, pero hoy su situación ha dado un giro importante. La expareja de Tatiana Vázquez, la joven que aparecía cosida a puñaladas el pasado sábado en Lugo, está acusado ahora también de homicidio. El detenido, que todavía no ha pasado a disposición judicial, es un joven senegalés de 31 años. Su relación con la víctima había comenzado hace 5 años. Incluso Tatiana había llegado a vivir una temporada con él en Senegal. Había regresado la joven a Castro de Rey en marzo del año pasado, pero la familia de Tatiana no sabía que el joven también había regresado en esos meses a Lugo. El entorno de la joven denunció en su día episodios de malos tratos. La policía ha enviado el móvil de la víctima a un departamento especial del Cuerpo en Madrid para intentar desbloquearlo y acceder así al registro de llamadas de la joven, incluso de su actividad en las redes sociales. Este joven, la expareja de Tatiana, podría haber confirmado en las últimas horas que estuvo con ella la noche antes del crimen. El WhatsApp se ha colado en los centros escolares. Hoy lo difícil es encontrar a padres que no formen parte de uno de esos grupos. Una herramienta útil o peligrosa. Los expertos hablan de un arma de doble filo y advierten que estos foros han creado los padres agenda que hacen que sus hijos eludan responsabilidades. Los docentes también han comenzado ya a quejarse. Es la hora de salida de un colegio de Compostela y aquí tratamos de buscar un imposible, algún padre que no pertenezca a ningún grupo de WhatsApp. Teño grupo de WhatsApp, sí. O colexio teño dous, un para a xunta directiva da AMPA e outro da aula do meu fillo. E empezamos cando en infantil por un regalo que había que facerlle a profe, entón puxémonos todos e despois xa queda. Eu teño, con algunhas mamás, pero máis que nada, pois eso, para os cumples. El uso del chat se ha extendido hasta convertirse en un elemento más de la comunidad escolar. Acción relativa a alguén que non lle chegou algunha notiña informativa por parte do titor ou, por exemplo, de algunha excursión. Funciona ben, excepto cando empezamos todos, sabes, aí a decir cousas e ao final acaba derivando, sabe Dios, no que. Entón, está ben para cousas puntuais, pero despois non hai que facerlle moito caso, nin o que pos ti, nin o que poñen os outros. É certo que unha vez que alguén se empeza a criticar a unha terceira persoa, é doado que todos nos sumamos a ese carro e todos acabemos criticando moitas veces sin ter a información necesaria, non? Eu procuro que non me dé moito a lata. Eso no siempre es fácil y hay quien asegura que lo ha dejado por saturación. Son conversaciones como esta, una pregunta sobre las tareas escolares a la que se suman varios padres e incluso se intercambian fotos. Es el uso más habitual de estos foros que acaban perjudicando al niño. Al niño le influye negativamente porque él se desvincula ya de sus obligaciones y de sus responsabilidades. Parece que tiene a la mamá o al papá agenda, que son los que se encargan de controlar sus deberes, controlar todas sus actividades. Entonces él pierde mucho sentido de responsabilidad. Sí, sin lugar a dudas hay una sobreprotección.
Los expertos también advierten que se rompe la comunicación con el centro. Los conflictos se agravan si no hay una información directa. Puede haber momentos puntuales en la convivencia escolar, temas sin mayor importancia que se magnifican, se contamina la información y esto genera mucho conflicto dentro de los centros. Los conflictos no se resuelven nunca por WhatsApp. En Galicia no ha habido hasta el momento denuncias por el uso de estos chats, pero sí llegan quejas de docentes al defensor del profesor, que habla ya de un problema en las aulas, especialmente de primaria. ¿Sobreprotegen los padres de hoy en día a sus hijos o todo lo contrario? ¿Es tan difícil conciliar vida laboral y vida familiar que no se les dedica toda la atención que necesitan? Abrimos hoy una ventana en Más que Contar precisamente a la educación de los más pequeños y lo hacemos con la ayuda de un profesor de Ciencias de la Educación de la Universidad de Da Coruña que ha elaborado una lista de 20 claves para comprobar si uno está educando bien a sus hijos, algo tan sencillo y tan difícil a la vez. Hoy tenemos el placer además de tenerle aquí. Víctor Arufe, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Eran necesarias estas 20 claves para que los padres puedan consultar si están educando bien a sus hijos? Pues la verdad es que me está sorprendiendo la repercusión que está teniendo, ¿no? ¿Sí? Unas líneas tan sencillas y tan tradicionales. Y bueno, yo creo que es bueno que se difunda y que sobre todo que se refresque la memoria, ¿no?, de la buena educación. Hablas del impacto que está teniendo porque en el blog donde están publicadas, que se llama Educación, Innovación y Emprendimiento, las pueden consultar también en lavozdeGalicia.es, han tenido, ¿cuántas visitas? ¿Más de 40.000? Pues, actualmente sí, estamos ya llegando a las 50.000 visitas. Sí, y va a ser aparte, va a tener su traducción a nivel editorial, ¿no? ¿Qué es esto? Sí, esto es un resumen de un libro que estoy escribiendo y va a ser un libro con más claves, un libro muy práctico para padres, muy directo, con ejemplos y sobre todo muy funcional. Muy funcional y hemos intentado nosotros hacerlo funcional para que todos los que nos están viendo entiendan cuáles son estas 20 claves. No las vamos a exponer todas porque sería imposible, pero sí las hemos resumido de esta forma y a ver si Víctor, su autor, nos las explica. Vamos a empezar por lo que hemos aglutinado como horarios, rutinas y responsabilidades. Claro, Víctor, pero ¿pueden tener los niños horarios y rutinas teniendo en cuenta que los padres no las tienen normalmente? Sí, eso es cierto, ¿no? Lo primero es como adulto ponerte unos horarios, unas rutinas y luego transmitir también a los niños esas rutinas. Es importante que el niño tenga organizado el día. Es decir, en casas donde no hay organización siempre es mucho más difícil controlar la educación de los niños, ¿no? Porque no van a saber qué hacer en cada momento. Por tanto, yo ahí mi consejo es que pongan una serie de tablones por las habitaciones y saber pues, a qué hora se va a la escuela deportiva, a qué hora hay tiempo para jugar, a qué hora hay que cenar, a qué hora hay que merendar. Los deberes. Los deberes también, exactamente. ¿Y qué son esas responsabilidades? Las responsabilidades es colaborar un poquito con las tareas de casa, ¿no? Responsabilidades, por ejemplo, de cuando vas al baño, pues si cae la toalla de lavarse las manos, pues tienes que recogerla, supervisar que después de lavarse los dientes el baño quede limpio, que no queden restos de pasta por ahí por el lavabo, ayudar a limpiar la habitación, hacer la cama. Que vayan adquiriendo lo que va a ser parte de su vida real, claro, tener responsabilidades a su nivel, entiendo. Claro, aquí más que hagan bien la tarea es que tengan la iniciativa de hacerla, ¿no? Que sean conscientes que las tareas de casa es una cosa de todos, no es ni el padre ni la madre, sino que es una cosa de todos y que hay que colaborar todos en ello. Otra de las claves que marcas en estas 20 claves para educar bien a tus hijos, bueno, es una que me encanta porque se llama las 6 palabras mágicas, que son gracias, te quiero, perdón, por favor, lo siento y ponte en su lugar. Exactamente, sí. ¿Qué pasa? ¿Se han perdido estas palabras? Claro, es que gracias y te quiero y por favor, bueno, y no voy a seguir, perdón, claro, qué importantes son, ¿no? ¿No las dicen? Eso es utilizarlas en el día a día, ¿no? A los adultos incluso a veces cuesta utilizarlas, cuesta pedir perdón, lo siento cuando haces daño a alguien, agradecer cualquier tipo de obsequio, de detalle que tuvieron contigo, y a los niños hay que inculcarles todo eso y sobre todo el valor de la empatía, ¿no? El valor de la capacidad de ponerse en la mente, en la visión de otra persona. Claro, como para todo, para eso se necesita tiempo. Yo no sé si tú percibes como formador de futuros profesores que lo que está sucediendo es que los padres que le dedican el tiempo a sus hijos, a veces ese tiempo no es de calidad. No sé si esa es una de las
de los fallos que tienen los padres? Yo creo que los niños hoy en día tienen poco tiempo con los padres, ¿no? Quizá pues otros problemas que puedan haber, como por ejemplo pues, exceso de trabajo, ¿no? Por parte de los dos miembros de la familia que están trabajando todo el día y luego no tienen ganas tampoco de pasar tiempo y de educar a los niños, ¿no? Entonces lo más fácil es cederle una videoconsola y que el niño juegue. Eso es lo más Qué fácil, complicado, ¿no? claro. Eso es lo más fácil, pero claro, educar cuesta un poquito. Claro, de ahí un poco esa clave de conservar, que aconseja también Víctor, los momentos familiares. Entiendo que son las pequeñas cosas, ¿no? Sí, los momentos yo me refiero principalmente a las horas de la comida, ¿no? Desayuno, comida, cena, que es generalmente cuando los miembros de la familia se reúnen, en la mayoría de las casas, entonces aprovechar ese momento para la conversación familiar, para interactuar con los hijos, para preguntarle qué tal se ha ido el cole, qué le gustó más hoy de clase, por ejemplo, de educación física, qué están dando en matemáticas, un poquito conocer un poco la vida de tus hijos porque a veces desconocemos qué pasa en el colegio, ¿no? Claro, de ahí me vas a decir que de tele comiendo nada, ¿no? Dedicarlo a charlar. Por supuesto que nada, la televisión rechazada. Y cómo es una de las claves precisamente el buen uso de la tele e internet. Claro, ¿cómo separar a los niños de las tabletas cuando es cierto que a veces incluso usamos nuestros móviles para, en una cafetería, pues que se estén un ratito quietos? Sí. ¿No podemos hacer eso? Yo no lo recomendaría, ¿no? Soy ¿Sí? consciente que hay padres que sí, que en cuanto el niño se pone un poco pesado ya le ceden el aparato, pero claro, eso es una educación ya desde temprana edad, es decir, si tú ya has educado a utilizar la videoconsola, el teléfono móvil de los padres para jugar, etcétera, con 5 o 6 años es normal que el niño a los 10 años siga pidiendo ese lujo, ¿no? Si tú has educado para no utilizarlo, que eso solamente es un objeto tuyo y lo usas para un determinado tipo de uso, para llamar, etcétera, entonces los niños no te van a dar la lata con ese tema. Claro, entiendo que a día de hoy negarles el acceso pues, a las tabletas, a internet, es complicadísimo. Entiendo que también tienen que tener un horario de puedes usarlo de tal hora a tal hora y se acabó. Exactamente, claro, de eso se trata, ¿no? La tecnología hay que dosificarla, hay que saber usarla y en eso pues, los padres tenemos que educar a los niños para el buen uso de la tecnología. De por sí no es mala, ¿no? Sí. Es algo que complementa, que facilita al ser humano distintas tareas, pero claro, nuestra labor es educarle para que tenga un buen uso de ella. Incluso introduces el asunto de evitar, en la medida de lo posible, en los viajes, cuando se le pone a los niños la tablet ahí con su serie favorita, que también se aprovechen los momentos en el coche, en los desplazamientos. Exactamente, sí. Yo en esos momentos, sobre todo trayectos cortos, que no hay necesidad de usar la tablet, ¿no? Otra cosa es que vayas de viaje con el niño durante 8 horas de viaje, pues lógicamente no vas a estar todo el tiempo hablando, ¿no? Pero trayectos de 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, pues ir viendo el paisaje, ir viendo contando coches que hacemos de pequeño todos, ¿no? A ver cuántos blancos hay, cuántos rojos. Los padres que aprovechen también a introducir conocimiento del medio, imagínate, pues pasas por al lado de unas vacas, oye, pues mira, esta es una rubia galega, esta es una frisona, ellos van conociendo, ¿no? Esto es un árbol de hoja caduca, de hoja perenne, este está el pueblo. Es darle reconocimiento en distintas áreas temáticas. ¿Y por qué otra de las claves, que yo creo que es igual la que puede suscitar un poco más de controversia, es escolarizar a tus hijos en un centro público? ¿Por qué? Sí, a ver, yo soy un fiel defensor de la educación pública, ¿no? Lógicamente, la educación pública, pues hay algunos centros con más calidad, otros con menos, pero mi fin en ese apartado es que los niños conozcan todo tipo de familias, es decir, que no se ciñan solamente a un tipo de familia o una burbuja, porque realmente en el mundo pues, hay todo tipo de familias, ¿no? Entonces, un valor de solidaridad, un valor de empatía se trabaja cuando hay distintos tipos de familias. Si no, es difícil de trabajar, ¿no? No es imposible, pero tienes que hacer un esfuerzo en casa en hacerle ver que no todas las familias son como la tuya. Y cuando hablas en esas claves de la buena educación de toda la vida, ¿eso qué es? Los que somos de otra generación, yo creo que lo entendemos. Lo aplica sobre todo a la calle, ¿no? Sí. A la relación con las personas pues, de la familia, evidentemente, pero también que no son de la familia. ¿Qué es eso? ¿El por favor? Sí, ¿El tratar de usted? Cuando vas por la calle pues vas viendo distintas situaciones, ¿no? Pues por ejemplo, ayudar a subir la compra pues, a una señora que va muy cargada y que es mayor, ceder el asiento pues, a una persona a lo mejor con discapacidad. Es decir, un poquito ir comentándole al niño esas situaciones, ¿no? Que no pase desapercibido, pues, por ejemplo, un mendigo en la calle, que esté pidiendo, pues plantearle un poquito el tema, el enfoque. Oye, ¿por qué crees que puede estar esa persona aquí sentada pidiendo dinero? ¿Le damos una monedita, tal? ¿No se la damos? Pues un poco que desarrolle así la parte cognitiva, ¿no? De que piense, que la haga pensar.
Víctor, dime que tú tienes hijos. Sí, por supuesto. ¿Y consigues hacer todo esto? Con esfuerzo, ¿no? Mi mujer tiene un gran protagonismo también, Sí. que es también pues, la otra pata, ¿no? de la silla. Y la verdad es que hasta ahora el método no falla, ¿vale? Puedo garantizar que estas claves hasta ahora tienen éxito. Sí. Tengo 2 niños muy bien educados, muy bien, que se portan de 10, ¿no? Que da gusto. Sí. Espero continuar así. De momento tienen ahora 18 años y desde hace años ya hemos trabajado mucho con ellos y vamos a cruzar los dedos para que sigan esa línea. Y una de tus motivaciones para crear estas 20 claves para educar bien a tus hijos, están en el blog, estarán en ese proyecto editorial, es porque tú percibes como formador de formadores que se deposita demasiada responsabilidad o entregamos mucha de la educación de nuestros hijos en los profesores. Sí, a veces piensan que los padres, que los profesores hacen milagros, ¿no? Los profesores tienen una labor muy compleja que es ya atender a 25 niños que cada uno tiene su entorno familiar y su cultura, sus conocimientos. Es imposible profundizar. Es difícil. El principio de individualización de la enseñanza hoy en día no existe, ¿no? Porque o bajamos la ratio de alumnos por clase o si no, pues no podemos convivir. Entonces, el profesor se esfuerza en transmitir contenidos. Contenidos, ¿no? Los niños tienen que venir educados de casa, pero a veces... Lo que decimos, lo que han dicho siempre incluso nuestros padres. Víctor Arufe, enhorabuena, muchísimas gracias por haber venido a Más que Contar. Vamos a recordar dónde pueden encontrar esas 20 claves, las pueden encontrar en lavozdeGalicia.es, en su blog Educación, Innovación y Emprendimiento. Estaremos muy pendientes de ese libro, ¿no? De ese manual. Sí, os avisaré. Muchísimas gracias a vosotros. Víctor, gracias, buenas noches. Gracias. Nosotros nos vamos a detener solo unos instantes, queda mucho más que contar en este martes.